Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, día lunes, ¿cierto? Hablamos acerca de funcionamiento de la motocicleta para empezar con este nuevo ciclo de clases, ¿ya? Día lunes, funcionamiento de la motocicleta. Cosa muy importante porque si nosotros vamos a conducir algo, lo ideal es que sepamos cómo funciona. ¿Para qué? Para que sepamos qué hacer y qué no hacer. Si deja de funcionar, a lo mejor también vamos a tener alguna idea de qué es lo que pasó, ¿ya? Entonces, aparte de ir hablando de cómo funcionan estas distintas partes de la moto, vamos a tratar de hacer un poquito de hincapié en las cosas que le pueden fallar y en las cosas que me debo fijar para obtener el mejor rendimiento, ¿cierto?, de mi motocicleta, ¿ya? Un saludo especial para Dani. Dani, no sé si eres él o ella, así que por ahora solo Dani le vamos a decir, ¿ya? Un saludo para ti, ¿ya? Te comento que te puedes comunicar conmigo a través de la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Comunícate conmigo a través de la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Cualquier duda, sugerencia, reclamo será bienvenida. Por favor, trata de mandarme algo, coméntame de dónde te estás conectando, si es que esta es tu primera vez que te conectas o no. Coméntame dónde vives, etcétera, para yo saber que me estás escuchando, o una reacción o cualquier cosa que yo pueda notar que tú me estás escuchando, por favor. ¿Ya? Entonces, en esta unidad dice, aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Esto, queridos amigos, es muy, muy importante y es algo que no debemos tomar a la ligera, ¿ya? Entonces, empezamos. Primero que todo, ¿cierto? Vamos a hablar acerca del chasis y las suspensiones, ya tanto delantera como trasera. Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? Para empezar, el chasis es este esqueleto, ¿cierto? Que une toda la moto, ¿ya? Une, ¿cierto? El estanque con el motor, con las suspensiones, con las ruedas, con el manubrio, etcétera, ¿ya? Si no tuviéramos el chasis, simplemente tendríamos un montón de partes que no se conectan entre sí, ¿ya? Entonces es muy importante el chasis. Ahora, otra cosa que tiene muy importante el chasis es que el chasis permite, ¿cierto?, que el vehículo pueda ser identificado, ¿ya? En cualquier parte del mundo. Los chasis tienen un número de chasis o tienen un número de VIN que permite que sea identificado. Número de chasis o número de VIN permite, ¿cierto?, que el vehículo sea identificado, queridos amigos, ¿ya? Los chasis o los VIN son intransferibles, ¿ya? Es decir, si la moto muere, muere con su VIN, ¿ya? Las patentes, por ejemplo, son asociadas a los números de VIN de los vehículos. Por eso si yo saco un documento del registro civil de un vehículo, dice número de chasis, número de VIN, número de chasis, número de VIN, número de motor, por ejemplo. Porque todos estos numeritos están asociados, ¿cierto?, a un vehículo en particular. ¿Para qué? En gran medida para evitar el robo de los vehículos y que sea un poquito más
y que sea un poquito más fácil poder identificar los vehículos que son robados o que están adulterados. Discúlpenme, me activo el celular, discúlpenme. Los vehículos que están, que pueden estar adulterados, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? Si usted va a comprar una moto, fíjense en el número de chasis de la moto y fíjese que ese número de chasis no sea adulterado, ¿ya? Que no esté raro, que no esté remarcado, que no esté chueco, que no esté raspado, etcétera, ¿ya? Siempre ahí para que no vaya a perder su plata. Después, bueno, otra cosa que me gusta agregar es que los chasis son de distintos materiales, ¿ya? Uno de los más comunes y de los mejores, por cierto, es el acero, ¿ya? El acero es un material que está un poquito subvalorado, por decirlo así, ¿ya? Es un muy buen material para la construcción de bastidores, de chasis, pero también existen otros, ¿cierto? Un poco más refinados, que son de aleaciones ligeras de aluminio y otros metales, ¿cierto? Y otros que son de materiales compuestos, o que parte de los chasis también son de materiales compuestos, como la fibra de carbono, etc. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos diferencias, perdón, por eso tenemos diferencias tan grandes, medio hipo, disculpa, entre unas motos y otras motos, ¿ya? Entonces, la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes, ya que estamos hablando en la horquilla, estamos hablando de la suspensión delantera, ¿ya? Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. Después tenemos el brazo basculante. Mantiene la rueda y la suspensión trasera. El brazo basculante, recuerden que mantiene la rueda y la suspensión trasera. Después tenemos, esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? Entonces tenemos aquí varias cosas importantes. Para empezar, que la horquilla y el brazo basculante, entre comillas, son la suspensión delantera y trasera. La horquilla propiamente tal, su propia estructura, tiene la amortiguación y la suspensión, que trabajan juntitas. Y el brazo basculante es un elemento también metálico, ¿cierto? Al que se le adosa un amortiguador, ¿cierto? O dos amortiguadores y dos suspensiones, digamos. Puede ser con uno o puede ser con dos, ya dependiendo del tipo. Pero en el fondo, lo que quiero que ustedes entiendan de esto es que en los dos casos, esto funciona a través de un resorte en espiral que se puede comprimir o estirar, y también puede ser, ¿cierto? Eh, También puede ser un resorte tipo tornillo espiral o, perdón, voy a empezar de nuevo. Puede ser un resorte de tipo tornillo y espiral en ambos casos, ¿cierto? Que es como el espiral del cuaderno, ¿ya? Ese es, se comprime y se estira, se comprime y se estira, ¿cierto? Y eso, el movimiento, ¿cierto?, de compresión y de estiramiento se controla con un amortiguador. Y ese amortiguador es el que normalmente falla. ¿Por qué falla? Porque usa aceite en su interior. Como usa aceite en su interior, ¿cierto? Ese aceite puede terminar saliéndose hacia afuera. Al principio se sale de a muy poquito, ¿ya? Es como una transpiración de aceite que le sale en el borde de los retenes, ¿ya? Pero cuando ya empieza a salir este poquitito de aceite, es cuando ya tenemos que empezar a poner el ojo. ¿Por qué? Porque eso se va a ir agrandando y cada vez vamos a ir perdiendo un poquito de aceite, un poquito de aceite, un poquito de aceite, hasta que se llegue a realizar una gran fuga de aceite, ¿ya? Con esta gran fuga de aceite vamos a tener, ¿cierto? El problema de que la amortiguación va a ir perdiendo su efectividad y no nos vamos a dar cuenta.
¿Por qué? Porque va perdiendo su efectividad tan de a poco que nos vamos acostumbrando a ello. ¿Cuál es el problema? Es que la moto, sin que nos demos cuenta, se empieza a volver más peligrosa. Y cuando tengamos que hacer un giro, esquivar, ¿cierto? Algo un poquito más agresivo, vamos a tener el problema de que la moto no va a responder como tiene que responder, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en consideración eso. Si hay algún tipo de pérdida de aceite en la moto, hay que repararla. Si es en las suspensiones, hay que repararla. Y en cualquier lado hay que repararla. No podemos dejarlo así. ¿Ya? Entonces tenemos la horquilla, el brazo basculante y después tenemos que esta horquilla en algunos casos, ¿cierto? En la horquilla, en pocos casos en la horquilla, pero en muchos casos en el basculante trasero, se puede regular el peso, se puede regular la dureza que tenga, ¿ya? Eso debemos regularlo con alguien que realmente sepa lo que está haciendo, ¿ya? No empezar a girarlo así a lo loco nomás. ¿Por qué? Porque podría quedar mal y podría eso generar algún tipo de accidente. Dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fuga de líquidos. ¿Ya? El aceite, si se fuga, es un problema. Si se fuga mucho, es un gran problema. Si se fuga poco, sigue siendo un gran problema. ¿Por qué? Porque sea mucho, sea poco, hay que reparar. Si usted no lo arregla, después se va a transformar en un gran chorro de aceite y ese chorro de aceite puede caer en la calle, causarle un accidente a usted, podría inclusive caer a los frenos. Así que ojo ahí con ello y trate de eh, mantener en las mejores condiciones posibles el famoso sistema de amortiguación. ¿Ya? Lo que se le hace a los sistemas de amortiguación es que se desarman completos y se le cambian los sellos, ¿ya? Siempre y cuando no tenga otro daño mayor, por ejemplo, en las partes cromadas de las suspensiones, ¿cierto? Si no tiene un daño mayor, entonces lo que se hace es desarmar, cambiar todos los sellos que hay que cambiar y volver a armar. Dice el motor. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. ¿Ya? Aquí tenemos algo bien importante. Estamos hablando, recuerden siempre, de motores de motocicleta. Pueden haber variaciones si es que hablamos de otros tipos de motores. ¿Ya? Dice que como en los automóviles, perdón, dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Muy, muy importante. Entonces, los de cuatro tiempos en la actualidad son los que en realidad necesitamos tener más claro su funcionamiento. ¿Por qué? Porque los de dos tiempos, ¿cierto? En la vía pública prácticamente no se ocupan, ¿ya? Los de cuatro tiempos son los que reinan en la vía pública. Ya me refiero a que son las motos que se utilizan para transportarnos del punto A al punto B. ¿Para qué se usan las motos de dos tiempos? En la actualidad, año 2024, prácticamente no para mucho. De hecho, quedan muy pocas motos en producción todavía de dos tiempos. Y se producen principalmente para el motocross, para disciplinas deportivas, ¿cierto? De motociclismo, como por ejemplo el trial y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero ya no más para la calle en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos. ¿Qué diferencia tengo entre un motor de dos tiempos y uno de cuatro tiempos? Una de las diferencias más grandes es que el motor de dos tiempos es mucho más contaminante que el motor de cuatro tiempos. El motor de dos tiempos quema aceite de forma natural y está hecho para que queme aceite.
el motor de 4 tiempos, está hecho para tratar de no quemar aceite. El motor de 4 tiempos, perdón, el motor de 2 tiempos, es más inquieto, ya tiende más a arrancarse una moto que sea con motor de 2 tiempos, es más, ¿cómo se dice? Más bruta, por decirlo así, ya más, eh, es más, tiene un nombre, más inquieta, ya, ese es el nombre que siempre me gusta darle porque es el nombre que normalmente se maneja en nuestro ámbito, ya, es una moto inquieta. En cambio, la moto de 4 tiempos es una moto más dócil, más fácil de llevar, ¿ya? Entonces, es, dicen los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente, se mezcla con el aceite, al contrario que el de 2 tiempos. Después dice que la bomba de aceite, ¿cierto? La bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes del motor para creo, pero ya estamos ahí sí. Tratando de cambiarme de red. Ahora sí. Ya, queridos amigos, ya vamos a ver si andamos mejor con esta red. Está más poderosa, parece. Ya, entonces estamos en el sistema de lubricación. ¿Ya? Se volvió acá, le damos una oportunidad más. ¿Ya? Por favor, díganme si es que me escuchan. Ya, ahí estamos nuevamente. Por favor, cuéntenme si es que me escuchan. Ahí por ahí llegó un mensaje que bueno, por ahí llegó un mensaje. Ya, qué bueno, P. Aravena. Qué bueno. Muchas gracias por hablarme. P. Aravena. Delante había otra persona conectada, no sé si es tú mismo. Dani parece que era delante, ¿no? Ya, pero P. Aravena, muchas gracias por mandarme ese mensaje. Ya, entonces, importante. La lubricación, queridos amigos, es la forma más sencilla de mantener bien el vehículo que sea con motor. Es decir, el auto, la moto, el barco, lo que use motor de combustión, la forma más sencilla de mantenerla bien es una adecuada lubricación. Mira, Pedro Aravena de Salar de Atacama, qué buena. Oye, a mí me encanta cuando me hablan de lugares así tan lejanos, ¿ya? Qué bueno, amigo, ¿ya? Espero que
estén muy bien y muchas gracias de verdad por mandarme esos mensajes. Es súper grato para mí. Ah, andas trabajando, ya, perfecto. Y acá, y tú eres de acá de Santiago, ¿no? ¿Eres de Santiago, amigo? Me parece que llegó otro mensaje, ¿no? Trabajando, ando, me decía. Es de Curicó, ya, perfecto. ¿Y es primera vez que te conectas, amigo Pedro Aravena? Pedro Aravena, amigo Pedro. ¿Primera vez que te conectas o no? Ah, ya. Genial, genial, Pedro. Ya, perfecto, Pedro. Si tenéis duda o consulta, dale nomás, y ahí para tratar de solucionar lo más que yo pueda. No, gracias a ti, gracias a ti. Yo agradezco mucho cuando hay feedback, ¿ya? Me ayuda mucho que ustedes me manden un mensaje, aunque sea para saludar o para despedirse, aunque sea eso, ayuda mucho. Ya recuerden que yo estoy aquí en una sala solo, ya, hablando, y cuando yo les pregunto y no me responden, es fome porque uno siente que está solo, pero cuando te responden, como ahora Pedro lo hizo, es muy gratificante para mí. Ya, entonces, sistema de lubricación, queridos amigos, lubricar en el fondo es disminuir la fricción. Si yo me froto las manos así, ¿cierto? Así, 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 así. Después de un rato, a lo mejor se me van a poner rojas, inclusive me puede empezar a doler, ¿ya? Pero si yo me echo aceite entre medio de las manos y me empiezo a frotar, lo más probable es que me voy a demorar mucho más en que se me pongan rojas o en que me empiecen a doler o que tenga algún tipo de daño. Lo mismo pasa en los motores. Los motores, los metales, están en constante roce, en constante fricción. Como están en constante roce y en constante fricción, yo les digo que es muy importante la lubricación, porque en vez de que el metal esté metal y metal, está metal, una capa de aceite suave y el otro metal. Entonces se están moviendo así tranquilamente, ¿ya? Eso disminuye el esfuerzo que hay que hacer para mover esa pieza mecánica, ¿cierto? Y además ayuda a que esa pieza no se gaste con la otra, ¿ya? Por mucho que yo tenga dos metales o dos vidrios, por ejemplo, así muy, muy lisos, si yo los froto, los froto, los froto, los froto, los froto, los froto, en algún momento se va a notar el desgaste, ¿ya? En cambio, cuando yo tengo una capa de aceite y estos materiales no entran en contacto directo, el desgaste va a ser muy, muy menor, ¿ya? Un motor que no funciona, que no está funcionando con aceite, puede durar, no sé, 2 kilómetros andando, o quizás menos, 2 kilómetros, imagínate, o 1 kilómetro quizás, sin aceite. Pero un motor que tiene aceite puede durar fácilmente 300.000 kilómetros, 500.000 kilómetros, un motor funcionando con un aceite adecuado. Entonces, mucho ojo ahí, queridos amigos, con eso. Dice, siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, que es lo que les dije en el tema anterior. Ya les dije que los motores de 2 tiempos mezclan el aceite con el combustible para quemarlo. En el motor de 4 tiempos no sucede eso porque tiene un sistema de lubricación independiente. La mejor forma que tengo yo para trabajar con mi motor, que me dure mucho tiempo, es controlando el aceite. ¿Ya? Yo tuve hace poco tiempo un curso de lubricación muy, muy bueno y nos decía que en el fondo, si el aceite no se contaminaba, ¿cierto? Estaba limpio, el aceite era la vida de cualquier máquina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que tengamos como máquina va a tener roce. Y todo lo que tenga roce va a haber que lubricarlo, ¿ya? Y o lo lubricas con aceite, o lo lubricas con grasa, o con algún otro tipo o forma de lubricación. Pero en las motos, ya lo más común es el aceite, que el aceite recorra, ¿cierto? Que el aceite recorra el vehículo
continuamente, que el aceite recorra el vehículo continuamente para hacer todo lo necesario. Además que el aceite, queridos amigos, aparte de disminuir el roce, ayuda a controlar la temperatura, permite informar lo que está pasando dentro del motor, además permite limpiar el motor, por eso el aceite se pone negro después que lo vamos utilizando, porque va limpiando, va sacando todo la carbonilla, etcétera, todo lo que va quedando dentro, lo va limpiando el aceite, ¿ya? Entonces ya sabemos que no es solo para lubricar, sino que para varias cosas más, incluso el aceite permite sellar, es decir, que lo podemos lograr con el aceite, tener también, ¿cierto? Por ejemplo, una mejor relación de compresión, ¿ya? Porque el mínimo borde que queda, ¿cierto? Entre el anillo y el cilindro, que es casi inexistente, ¿cierto? Pero ahí, en ese borde, hay aceite, ¿cierto? Y el aceite también ayuda a que el motor sea más eficiente en ese sentido, ¿ya? Siempre tienes que controlar el aceite con las pautas del fabricante. Si tu fabricante dice que el aceite se cambia cada 5.000 lo cambiamos. Si te dice cada 15.000, cada 15.000. Lo más común es que te pida cambiarlo en motos más o menos de buena familia, ¿cierto? Cada 10.000 kilómetros, ¿ya? El desgaste del motor también depende de la calidad que tenga el motor, o sea, van a haber metales que eh, se rompen más, se gastan más con el uso, y metales que aguantan más y se rompen menos con el uso. Pero algo muy importante y que es transversal para cualquier tipo de motor es que si tú le pones un buen aceite en el kilometraje adecuado, va a durar mucho más ese motor, a que si no tiene un mantenimiento adecuado. ¿Ya? Después tenemos el sistema eléctrico. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo, por lo tanto es peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito acerca del sistema eléctrico ahora. La batería, si bien es cierto, toda la energía viene, entre comillas, desde la batería, porque la batería es el acumulador. Pero a su vez, ese acumulador necesita ser llenado por algo. ¿Quién lo llena? Lo llena perdón, lo llena el estator, ¿cierto? O magneto se le dice también. Es una especie de alternador o una especie de generador eléctrico, ya que está conectado al motor de combustión que gira y que permite, ¿cierto?, que exista una generación eléctrica en la moto. De ahí se genera la electricidad, se va a la batería y de la batería se reparte a los distintos puntos del vehículo. Estos sistemas en las motos normalmente son bien frágiles, por si acaso. Así que yo les recomiendo que no le hagan, ojalá no le hagan nada a su sistema, ¿cierto?, de su moto. ¿Por qué? Porque si ustedes le hacen, si ustedes le hacen modificación al sistema eléctrico, pueden causar un problema en el sistema y que la batería, por ejemplo, se descargue, etcétera. ¿Ya? Entonces siempre traten de ver que no haya modificaciones y si van a hacer alguna modificación en el sistema eléctrico, como por ejemplo ponerle luces, que sea una modificación muy, muy sencilla, que sea o sea, no sencilla, sino que bien hecha, más que sencilla, ¿ya? Que la sepa hacer alguien que sepa de dónde sacar la electricidad, etcétera. Si me preguntan a mí, si no estoy seguro de dónde sacar electricidad, la parte más segura siempre va a ser sacar directo desde la batería, ¿ya? Y no colgarse un cable que no sabemos
cuánta electricidad aguanta, por ejemplo. ¿Ya? Tengo la batería, entonces la batería, importante también que sepamos que las baterías fallan más o menos entre el segundo y el tercer año de uso. ¿Ya? Eso es lo que dura una batería, entre 2 y 3 años. Más que eso, difícil. ¿Ya? Las baterías funcionan, ¿cierto? Bien este periodo de tiempo y luego muchas veces empiezan a presentar fallos, ¿ya? El primer fallo es que la batería no guarde carga, es decir, lo dejé, el auto anduvo, es cierto, lo paré y después la batería no logra hacer partir el vehículo. Esa es la primera. La segunda hace que desde, ¿cierto?, de la batería, mirando la batería, tengamos, por ejemplo, exceso de corrosión o exceso como de es como una espuma blanca que le sale. No es una espuma, no sé cómo explicarlo, pero es como que tuviera detergente blanco pegado por fuera, ¿ya? Por los bordes. Eso también puede ser un problema del interior de la batería. También, si es que la batería se calienta o si es que la batería se hincha o se deforma por algún lado, debo dejar de ocupar esa batería y eliminarla de forma responsable lo más pronto posible. ¿Ya? En la actualidad, perdón, en la actualidad no hay mucho que se pueda hacer, ¿cierto?, para recuperar una batería. ¿Ya? En la actualidad las baterías son mayormente desechables. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una batería en la que se le pueden sacar unas tapitas, ¿cierto? Se le saca la tapita y se le puede rellenar con agua destilada únicamente. Pero eso es en muy pocos casos, la verdad, en la actualidad prácticamente no se ocupa, prácticamente. ¿Ya? ¿Puede aparecer uno por ahí? Por supuesto, siempre. Pero en la actualidad prácticamente ya no se ocupan las baterías con mantenimiento, queridos amigos. ¿Ya? Y después quiero hablarles acerca de los... antes de terminar de hablar de la batería, les pido encarecidamente que si la batería presenta cualquier tipo de falla, la saquen, la desconecten y la dejen de ocupar. ¿Por qué? Porque cuando a la batería le pongo muchas veces un partidor o un cargador, por ejemplo, puede provocar inclusive una gran explosión. La explosión de una batería de vehículo, ¿cierto? Si han visto cuando explotan la batería de los teléfonos, ya imagínense eso multiplicado por muchas veces, que muchas más es la energía que tiene una batería de auto que la de un teléfono. El nivel de explosión es realmente importante. Como es realmente importante, debemos entender, ¿cierto?, que eh, es peligroso, ya que una batería explote es peligroso, por lo tanto debemos tratarla de la mejor forma posible, ¿ya? Después tenemos los fusibles. Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Dice, si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Qué son los fusibles, queridos amigos? Imaginemos que tenemos este cable que está aquí. Mis dedos son un cable. Este cable, si yo le paso mucha corriente, se quema y se rompe. Primero se derrite el aislante y después se termina rompiendo el conductor, que es el pedazo de cobre, ¿cierto? El aislante es el pedazo de goma o de plástico y el conductor es el pedazo de cobre o de metal por donde viaja la corriente. Bueno, en estas condiciones, yo necesito poner algo en este cable que haga que el cable no se eche a perder aunque exista un problema en el circuito. Para eso, alguien muy inteligente inventó los fusibles. Esos fusibles, ¿ya? Esos fusibles que van aquí,
La gracia es que cortan el cable, lo separan, y para unirlo de lado a lado, ¿cierto? Le ponen arriba un fusible. Ese fusible trae un filamento que está calculado para que se queme a ciertos amperes. Imagínate que este cable aguanta 12 amperes sin romperse. Entonces yo le pongo un fusible que se rompe a los 10 amperes. Cosa que si por algún motivo se eleva la corriente, el fusible va a cortar, ¿cierto? Y no va a dejar que el cable, que es más caro, ¿cierto? O el sistema o el circuito que es más caro, no va a dejar que se queme. Si se quema, entonces voy a tener, si se quema el cable, digamos, voy a tener un costo muy alto de reparación. En cambio, si se quema el fusible, los fusibles son muy baratos y los puede cambiar cualquier persona. Para eso se ponen los fusibles. ¿Qué es lo que debo entender del fusible? Debo entender del fusible que nunca, jamás debo cambiar la capacidad que tiene ese fusible. ¿Se acuerdan cuánto dije que aguantaba el cable? A ver, les voy a dar 2 minutos para ver si me responden esa pregunta. Díganme, ¿cuánto dije que aguantaba el cable? Una pregunta, esta pregunta es para Pedro y para Rodrigo. ¿Cuántos amperes aguantaba el cable? Díganme. ¿Cuántos amperes aguantaba el cable? Dije yo hace poquito. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? Voy a quedarme callado 1 minuto para ver si me responden, ¿ya? Me llegaron un mensajito, vamos a ver qué pusieron. 20 y 10 el fusible. 20 amperes. Ya, no, se equivocaron. Anduvieron cerca, pero se equivocaron. Les dije que el cable aguantaba 12 amperes y le poníamos un fusible de 10 amperes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo un fusible de 20 amperes a un cable que resiste 12 amperes? Súper fácil, lo que va a pasar es que el cable se va a quemar antes que el fusible. Cuando el fusible, la gracia es que se queme antes que el cable. ¿Ya? Exacto, ¿cierto? Se va a cortar. ¿Qué se va a cortar? El cable, o se va a dañar el cable. Por eso es que yo, si el cable aguanta 12 amperes, yo le pongo uno de 10 amperes para que se queme antes que el cable. ¿Por qué? Porque el fusible es fácil de reemplazar. Saco el fusible, pongo uno nuevo, listo. ¿Ya? Pero ¿qué hace la gente a veces? Le saca el de 10 porque cree que aguanta muy poco el de 10 y le pone uno de 20. Entonces ahí termina quemando el circuito y el fusible no le pasa nada. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos. Entonces, como consejo, ¿cierto? Jamás le cambien el número al fusible ni el color, ¿ya? ¿Por qué se queman los fusibles ahora? Tenemos dos formas en las cuales se queman los fusibles. La primera forma es que se juntan dos cables que no se tienen que juntar, positivo y negativo, y queman el fusible. Luego de eso, yo reemplazo el fusible y
hay veces en que yo reemplazo el fusible, el sistema empieza a funcionar de nuevo y no hay problema y nunca más me acordé de esa pana, digamos, ¿ya? Pero hay veces en que yo pongo el fusible y se me vuelve a quemar de inmediato nuevamente, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo quiero que me entiendan súper bien. Estos dos cables que no se tenían que tocar y se tocaron por algún motivo, ¿cierto? Puede ser que se tocaron y se separaron, entonces se tocaron, me quemaron el fusible y se separaron, y después cuando yo cambie el fusible voy a ponerle el fusible nuevo y no va a haber problema porque van a estar separados naturalmente. Pero también puede pasar que cuando se tocaron quedaron pegados. Por lo tanto, cualquier cosa que yo le vuelva a poner, restablece el sistema y vuelve a quemar el fusible. Y ahí es cuando la gente dice, ah, el fusible no está aguantando, pongámosle uno más grande. Jamás se cambia el número del fusible. ¿Qué debo hacer ahí? Cuando yo veo que tengo un fusible que se me quema, le pongo uno nuevo y se me vuelve a quemar, ¿qué debo hacer ahí? Buscar cuál es el problema. Buscar dónde están estos cables juntos, separarlos, ¿cierto? Aislarlos con wincha, qué sé yo, y luego volver a poner nuevamente el fusible que corresponde. Si es un fusible rojo de 10 amperes, le ponemos un fusible rojo de 10 amperes. Jamás de los jamases le vamos a cambiar el nivel de fusible a nuestra máquina, a nuestro vehículo, a nuestra moto. Jamás de los jamases, queridos amigos, ¿ya? Espero que me hayan entendido esa parte. Dice, en la parte azul dice que el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Y aquí, para terminar, les voy a comentar que hay dos sistemas súper comunes para echar a andar una moto, ¿ya? El primer sistema es que usted el primer sistema es que usted va a funcionar, ¿cierto?, con su moto con un botón de partida. Yo aprieto un botón, rum, boom, parte, igual que en los autos. Ya la diferencia es que en el auto giramos la llave, aquí apretamos un botón y parte. ¿Por qué? Porque tiene una batería y tiene un motor de partida. El segundo sistema es cuando yo tengo un pedal que se despliega por el lado de la moto y uno lo pisa con fuerza y eso le da el primer giro al motor y hace que el motor pare. ¿Ya? En la actualidad cada vez vemos menos sistemas con pedal y casi todos son con botón de encendido en la actualidad. ¿Ya? Pero también es muy bueno cuando podemos tener los dos montados en una moto. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí, 100% botón de encendido. A mí me cargan las motos que no tienen botón de encendido. Pero eso, queridos amigos, les mando un gran abrazo. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya gustado. Les pido disculpas por cualquier complicación, cualquier error o cualquier cosa que no les haya gustado. Les mando un abrazo a todos y espero que a todos les vaya muy bien en su prueba cuando les toque. Dice Rodrigo, antes de que me vaya voy a leer lo que me escribieron, dice, y cuando hay un incendio es porque el fusible estaba quemado o malo. Muy buena pregunta, Rodrigo, así como en términos súper generales y súper cortos, si es que hay un incendio por razones eléctricas en la moto, es porque el sistema de fusible en esa parte no estaba funcionando bien. Probablemente porque a lo mejor no tenía puesto el fusible y le habían puesto un puente de un pedazo de cable, o le habían puesto un fusible mucho más grande de lo que necesitaba esa parte, ¿ya? Aunque pueden haber otras razones también, pero si es por tema eléctrico, lo más probable es que sea culpa de que el fusible no era adecuado para esa ubicación. ¿Ya? Eso, queridos amigos, que les vaya súper bien. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl. Muchas gracias por todo lo que me retroalimentaron hoy día y hasta mañana. Espero que nos podamos ver de forma expedita mañana. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Ricardo Cornejo, Práctica3.cl. Chao, chao.